Dentro de unos momentos, el Comité de Transparencia va a sesionar para dar salida a dos solicitudes de información. La primera, relacionada con nombramientos de enlaces en el Comité Coordinador, y la segunda, en materia de gobierno abierto. Acompáñanos. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a esta 42ª sesión extraordinaria del Comité de Transparencia de la CCEA. Siendo 10 de agosto del año 2022, vamos a dar inicio y con fundamento en los artículos 43 de la Ley General de Transparencia, el artículo 28 de nuestro Estatuto Orgánico y los artículos 10, 13 y 14 de los lineamientos de sesiones de la Secretaría, del Comité de Transparencia, de este organismo descentralizado. Voy a pedirle a nuestro secretario que nos auxilie con el pase de lista. En cumplimiento de su instrucción, presidente, el licenciado Claudio Paricet Castorena, presidente del comité. Presente. Contadora pública Susana Jocelyn Vera Delgadillo, integrante del comité. Presente. Y el de la voz, José Jesús Jiménez García, en calidad de secretario de actas de este comité. Presidente, se informa que existe el quórum requerido en términos del artículo 14 de los lineamientos de sesiones de este comité. Muy agradecido. Siendo así, declaro entonces inaugurada los trabajos de esta sesión, siendo las 12 del día con 45 minutos. Para ello, procedo a dar a conocer el proyecto de orden del día. En primer término, la consulta a ustedes, los integrantes de este comité, si autorizan dispensar la lectura del acta y de los dos acuerdos que se someterían a su consideración para desahogar los puntos 2, 3 y 4 del presente proyecto de orden del día, teniendo en cuenta que los recibimos para analizarlos de manera previa. Punto número 2, discusión y en su caso aprobación del acta de la 41ª sesión extraordinaria del comité, celebrada el jueves 30 de junio de este año. Punto número 3, discusión y en su caso aprobación del acuerdo por el que se confirma la inexistencia parcial de la información derivada de la solicitud de acceso a la información de folios 1208, 5822, 000, 071, a nombre de Juan Pérez. Y punto número 4, discusión y en su caso aprobación del acuerdo del Comité de Transparencia por el que se aprueba la clasificación de información con carácter de confidencial para elaborar versiones públicas de diversos nombramientos de enlaces del Comité Coordinador ante esta Secretaría Ejecutiva. Punto número 5, clausura de los trabajos de la sesión. Si están ustedes de acuerdo con el orden del día que se les puso a consideración, por favor manifiéstenlo de la manera acostumbrada. A favor. De acuerdo. Entonces, con esta aprobación unánime, procedo al desahogo del primer punto, a preguntar a ustedes si están de acuerdo en dispensar la lectura de los documentos y en su lugar pues hacer una explicación somera como lo hemos acostumbrado. A favor. De acuerdo. Entonces procedemos en el punto número 2 del orden del día en relación al acta de la 41ª sesión realizada el 30 de junio del 2022. Le pediría a nuestro secretario si nos pudiera hacer un resumen general de lo que trató. Claro que sí, presidente. Bueno, en primer término, en esa acta se aprobó el acuerdo mediante el cual se declara la inexistencia de diversas solicitudes de acceso a la información del solicitante Mejiro AC. Esas solicitudes giraban en torno a políticas y documentos con perspectiva de género y en materia de derechos humanos. En virtud de la forma en que solicitó la información o el formato en que la requería, no quedó más remedio a este Comité de Transparencia que confirmar la inexistencia de la misma. En segundo término, en esa misma acta se aprobó la inexistencia de índice de expedientes clasificados como reservados para la CCEA durante el primer trimestre del año 2022. Digamos, en virtud de que no había ningún documento para reservar por completo, ¿no? Así es. Entonces, si alguien quisiera aportar algún elemento para el debate, por favor hágalo saber ahora. Ninguna. En caso, entonces, digamos, estando suficientemente discutido, pongo en su consideración si el proyecto de acta es de aprobarse. Quien esté a favor. A favor. De acuerdo, se aprueba por unanimidad. En desahogo del tercer punto del orden del día, vamos a referirnos al acuerdo de la solicitud de información
del solicitante Juan Pérez, ¿verdad? Correcto. Bueno, en esta solicitud de información, en lo sustantivo, lo que se están solicitando es información referente a gobierno abierto. Se requieren algunos puntos relacionados con los objetivos y el seguimiento a los mismos. Sin embargo, se le explica en la respuesta que no es competencia de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción, sino más bien del Secretariado Técnico Local, que es una instancia tripartita, integrado con, pues digamos, con algunos participantes en efecto del gobierno, como puede ser la Secretaría General de Gobierno, la propia Contraloría del Estado, digamos, hay otra participación de organismos de la sociedad civil y, bueno, desde luego el órgano garante, el Instituto de Transparencia, es parte, ¿no?, digamos, de este esquema. El Secretario Técnico Local es el facultado para emitir algo que se conoce como el Plan de Acción Local, donde vendrían objetivos, obviamente una metodología que establece el Sistema Nacional de Transparencia, no el Sistema Nacional Anticorrupción, en el que, digamos, tiene que haber algunas, digamos, mesas de trabajo, participación. Entonces, digamos, esta metodología, el seguimiento de la misma es ajena a nuestros trabajos, al menos en los puntos más técnicos específicos, además de que pide información desde el año 2015 y la CCA pues existe desde el 2018. Entonces, la respuesta a la información es parcial, en virtud de que se le responde digamos, otros puntos sobre los que se nos requieren datos en relación al impacto del gobierno abierto en el combate a la corrupción. Esa parte se le da respuesta, pero la información es parcialmente inexistente. Y en ese sentido se le está dando respuesta. No sé si alguien quisiera, pues digamos, o quisiera agregar algo en relación a este punto. Nada, presidente. De acuerdo, entonces, si está suficientemente discutido, preguntaría a usted si el proyecto de acuerdo en esos términos es de aprobarse. ¿Quién esté a favor? A favor. De acuerdo. Para el desahogo del siguiente punto del orden del día, que tiene que ver con la clasificación de información con carácter de confidencial. Yo creo que basta señalar que se trata de unos nombramientos que se requirieron en la Secretaría, tienen que ver con enlaces con los que se trabaja de una manera, digamos, más cotidiana, los asuntos que tienen que ver con el comité coordinador, con Junta de Gobierno. Sin embargo, algunos de estos nombramientos de enlaces, digamos, para efectos de poder integrar digamos, los grupos de WhatsApp, este tipo de comunicaciones, contenían algunos datos que ya no eran el teléfono institucional, sino más bien el personal, ¿no?, de estos funcionarios, ¿no? Entonces, de tal suerte que estos datos sí son confidenciales y por lo tanto se entregaría una versión testada de los mismos, una versión pública. Entonces, digamos, si ustedes tienen algo que agregar en relación al acuerdo. Nada, presidente. De acuerdo, entonces, en ese caso procedemos a la votación. Quien esté a favor del proyecto. A favor. Se aprueba por unanimidad y pues concluidos los puntos que nos trajeron para la celebración de este acto, declara clausurada la sesión, siendo 10 de agosto del año 2022 y siendo las 12 del día con 51 minutos. Muchas gracias.